Buenas tardes, esta es la versión en video de la clase que tuvimos el otro día. Vamos a hablar un poquito del cuento y de cómo va evolucionando su estructura a través de los años. Son varias cuestiones, vamos a hablar tanto de diferentes tipos de clasificación, obviamente son bastante arbitrarias. No todo el mundo utiliza estas clasificaciones, no son absolutas, pero ayudan bastante a saber de qué cuento o de qué periodo o de qué tipo de cuento estamos hablando. Vamos a hablar un poquito de los cuentos persas y árabes, que son las mil y una noches. Vamos a hablar del cuento medieval y romántico, que sería la tercera etapa del cuento, cuando ya empezamos a recolectar los cuentos en antologías como los hermanos Grimm y Edgar Allan Poe. Y también vamos a hablar del cuento cómo se ve o cómo funciona hoy en día. Entonces, vamos a hablar. El cuento es un género que es muy difícil catalogarlo porque tiene muchas variaciones o tiene muchos ejemplares o muchas muestras de que el cuento iba a ser más o menos de este tipo, pero llega otro autor y lo cambia. Entonces, aunque sí tenemos como el canon o tenemos como el grupo de cuentos eh, que definen el género, digámoslo así, siempre hay muchas excepciones a esta regla. Entonces, quizás tenemos los cuentos de las mil y una noches, los cuentos árabes como los cuentos, o el cuento, pero de ahí se desprenden muchas ramificaciones. Hay unos cuentos mucho más breves, cuentos más largos, diferentes épocas, entonces sí, es muy difícil catalogarlo, pero lo único que es más o menos constante es el que une a todos estos cuentos. Vamos a tener, aquí voy a hacer una nota rápida, vamos a tener un cuento con un personaje principal, me estoy refiriendo al personaje principal, a quien le pasan los hechos, un solo hecho importante, por ejemplo, que vende la casa o que descubre un portal mágico, y este hecho importante nos va a llevar a una sola conclusión. Entonces, de manera general, podemos decir que el cuento es el momento en el que la vida de un personaje cambia, ya sea para bien o para mal. O en el caso, por ejemplo, ¿cómo se llama este? De los dublineses de James Joyce, pues en ese caso tenemos varios cuentos en los que no hay ningún cambio y ese es el evento, ¿no? Que tuvo la oportunidad, pero se retractó o regresó a lo que siempre conocía. Entonces, eso es como lo importante. Tenemos un personaje, uno, dos, tres, cuando mucho. No estamos hablando de 20, 30, eso ya es novela, un evento catalizador, les decía, una sola cosa que pasa, una sola meta, qué es lo que quiere este personaje, y si esa meta se cumple o se cumple a medias, eso también va a afectar el tipo de cuento y el momento que cambia la vida. Ahora, aunque esta es la estructura de manera general, podemos decir, y les digo, también lo pongo entre muchos paréntesis, que tenemos la estructura que nos han enseñado siempre, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace. El planteamiento es donde se pone la vida común, donde nos dicen cuáles son las apuestas, qué es lo que está en juego, qué es lo que está pasando en la vida del personaje antes de este evento extraordinario. Luego tenemos el evento extraordinario, que es el nudo, perdón, y este nudo nos va a requerir que el personaje se mueva. Un personaje que se quede estático en la literatura, pues no sirve de mucho. Excepción Bartleby, tal vez. Bueno, y en el desenlace tenemos la resolución del conflicto o qué es lo que provoca esto que está aquí. Vamos a hablar de conflicto y eso, pero ya cuando hablemos de novela. Ahorita encuentro es mucha información para un ratito. Bueno, entonces vamos a decir que es difícil catalogar el cuento. Empezamos con eso. Les digo, hay muchas cosas, aquí les pongo nada más por época, pero vamos a meternos también en número de palabras y otras cosas. Esto es lo que les acabo de decir, cuentos que exceden el límite o la convención de las 10,000, 11,000 palabras. Tenemos cuentos que son muy pequeños, de hecho tenemos la microficción, el micro relato, muchos micros ahí, muchas cosas que están en medio, cuentos largos, cuentos cortos. El promedio ahora, estoy hablando de 2021, es de 1,200, 1,500 palabras. Es como los cuentos se han reducido bastante de tamaño. Y bueno,
Aquí esta es la primera clasificación que tenemos, la minificción, que tenemos menos de 400 palabras, y tenemos el microrrelato, que es aún más chico, ¿no? Tenemos incluso, hay concursos de ver qué tan chico se puede hacer un cuento para que siga siendo un cuento. Creo que los más chicos han sido como de 8 o 10 palabras, ¿no? Entonces, es una categoría a la que yo realmente no conozco, no me gusta, porque creo que está muy limitada, pero obviamente eso es opinión personal, ¿no? Esa es la minificción. También hay muchos autores de minificción, sobre todo ahora, a partir de los 60, 70, hubo una explosión de la minificción. Luego tenemos el cuento corto, les digo, esto es lo que se procura hoy en día, entre 1000 y 2000 palabras. Hay muchísimos cuentos de esta clasificación. Y luego tenemos el cuento, digamos, más tradicional, o el que está más apegado al de las mil y una noches, que son de más de 2000 y pueden llegar hasta 10,000 palabras. Los más largos pueden ser de 11, 12,000 palabras, ¿no? Pero en general estas son las clasificaciones del cuento por número de palabras. Luego tenemos la clasificación del tiempo por la época, del cuento, perdón, por la época. Tenemos los cuentos más parecidos a las mil y una noches, que son estos cuentos que nos establecen un marco de referencia. En este caso, vamos a ponerlo así, vamos a tener aquí a Sherezada, que es la mujer que cuenta los cuentos de las mil y una noches. Su situación es que está, pues el sultán la secuestró y quiere tener una noche divertida con ella, y luego la mata porque ya lo ha hecho varias veces. Pero Sherezada es una mujer sumamente inteligente y sumamente culta, que va a enredar al sultán con sus palabras, y lo que hace es, todas las noches le cuenta un cuento, y cuando está por terminar el cuento dice, bueno, pero todavía le falta mucho y te lo cuento mañana. Entonces, son cuentos divididos como por episodios, digámoslo así. Y además, estos cuentos se van enredando, se van, pues sí, combinando unos con otros. Tenemos, por ejemplo, uno que me gusta mucho, que es de comedia, más o menos, de un cuate que es jorobado y se traga una espina de pescado, se empieza a ahogar y luego todo el mundo cree que está muerto. Y este es el cuento principal, ¿no? Tenemos el jorobado, vamos a poner la J. Luego tenemos el cuento del médico, luego tenemos el cuento del juez, y luego tenemos otro cuento acá, y luego resulta que todos estos cuentos están ligados porque todos ellos conocieron al jorobado, ¿no? Entonces, esta es una especie de matrioshka. La matrioshka es esta muñequita rusa que tenemos así, que parece como un huevo, y adentro tiene otra matrioshka, otro huevito, y luego otro, hasta que llegamos al cuento más pequeño, ¿no? Esto es algo que pasa con las mil y una noches. No sé realmente si haya otros colecciones de cuentos en los que pase algo a este extremo de las mil y una noches. Esto creo que es lo más extremo que hay. Pero bueno, también eh, eso, son cuentos que se van haciendo cada vez más complejos y que nos van planteando un universo colosal, ¿no? Cuentos importantes de aquí, pues están Simba del Marino, Aladín, el de los, ¿cómo se llama? Alibaba y los 40 ladrones. Tenemos varios ahí que son muy conocidos. Luego tenemos el cuento medieval, y aquí le pongo un Grimm, porque son los cuentos sí rescatados por los hermanos Grimm, pero hay que recordar que estos cuentos eran de la tradición oral, es decir, se contaban de padre a hija, de madre a hijo, o entre familias, entre conocidos, amigos, como lo hacemos ahora con las historias de terror en las fogatas, de una manera muy parecida. La cuestión con los cuentos medievales o de los Grimm que pongo aquí es que estaban pensados para educar a los jóvenes, o decirles el mundo es de esta manera o funciona de esta manera, y servían de ejemplo. De hecho, hay un subgénero que se llama los ejempla, que son cuentos plenamente medievales, y los que rescatan los hermanos Grimm, aunque nacieron en la Edad Media, pues ya tienen 500, 600 años de transformación antes de que ellos lo rescaten, ¿no? Y luego hablamos del cuento moderno, que es a partir del romanticismo, cuando se empieza a retomar esta idea del cuento para entretener o para, pues sí, amenizar las reuniones. Y aquí ya empezamos a encontrar los cuentos de escritor, que ahorita voy a eso, porque tenemos otra clasificación todavía, ¿no? Tenemos la tradición oral, que es la que se cuenta de persona a persona, que ya habíamos mencionado, y también tenemos la tradición escrita, que es cuentos que nacen de la pluma e imaginación de los autores,
pero son cuentos así, creados en la mente del autor, ¿no? Sí pueden recibir influencia de la tradición oral, pero la diferencia es que estos fueron pensados y escritos dentro de un ambiente contenido, digámoslo así, sin influencia externa o con la influencia de otros cuentos, pero que no responden a recolectar cuentos que estaban tirados, sino que todos nacen o son creados por el escritor y pues eso, ¿no? Que son muy diferentes. Ahora, luego que los leamos vamos a darnos cuenta. Las mil y una noches, cosas importantes, ya les hablé prácticamente de todo. La primera traducción que se hace en 1796 al francés, y en esta primera versión, las mil y una noches las purgaron, porque pues habla de Alá, de los efrits, de los genios, de un montón de criaturas de la mitología árabe, pero cuando llegan a Francia, pues quitan todo eso y ponen Dios, ponen Jesús, entonces sí se sienten muy diferentes. Ya últimamente ya se pueden encontrar versiones que fueron vueltas a traducir, pero ahora sí dejándolos íntegros, ¿no? Cosas importantes, las Mil y una noches no solo abarca los califatos árabes que están aquí, sino que tienen cuentos que también que incluyen partes de China, partes de la India y partes de pues, lo que nosotros llamamos el Medio Oriente y el Oriente, ¿no? Aquí tenemos un ave rock, que es un pájaro gigante, que es del tamaño, pues aquí se ve que está cargando un elefante, entonces imagínense. El ave rock, por ejemplo, es importante porque es la que mueve a Simba del Marino, algo que se me olvidaba decir y que sí está en la diapositiva, es que los cuentos de las mil y una noches son tanto cuentos, bueno, fueron cuentos creados por escritores, pero que van a recolectar historias mitológicas de la Arabia medieval, bueno, que sería para nosotros de la Edad Media. Y tenemos cosas mitológicas también. El ave rock es una de estas criaturas mitológicas. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque es como cambia mucho el cuento entre estos dos momentos. Primero tenemos los cuentos o las cuentistas plenamente medievales. Estos ya son escritores que se sentaban a escribir sus cuentos. Tenemos a Chaucer y a Boccaccio. Los pongo juntos por dos cuestiones. Primero, por la parte temporal, que es muy cercana la una a la otra. Creo que no tienen más de 200 años de diferencia. Y además los dos tienen una estructura parecida a Las Mil y Una Noches. Decíamos que en Las Mil y Una Noches está Sherezada y cuenta todos los cuentos. Y cuenta y luego sus personajes cuentan más cuentos. Entonces se va haciendo como una llave gigante, ¿no? Entonces tenemos aquí al jorobado y luego tenemos el juez, y luego el juez resulta que conoce al jorobado y luego el jorobado conoce a otro, pero también conoce a otro y podemos tener un cuento que tenga así como muchos hijitos, ¿no? Estos señores hacen algo mucho más simple en la parte estructural, vamos, porque ellos solo tienen personajes que cuentan su cuento a otro personaje. Y ese personaje responde, perdón aquí, con otro cuento. Entonces, su dinámica es mucho más sencilla porque son personajes contando cuentos, pero estos cuentos realmente ya no tienen como tanta interacción este con este o no tienen nada que ver este con este. En algunos casos sí, pero son mínimos. Realmente no es el mismo extremo que Las Mil y Una Noches, ¿no? Entonces son cuentos aislados. Esto no tiene nada que ver con esto. Entonces, por ejemplo, tenemos el cuento del molinero en el que habla de una cosa, tenemos el cuento del herrero que habla de otra cosa. Estos son de los cuentos de Canterbury. Y esto, el molinero, herrero y el posadero, que hablan de diferentes cosas. Y además estos son cuentos de camino. Se supone que Chaucer agarró estos cuentos de personas que él conoció y él las puso en papel. Entonces, esto ya es un cuento de escritor y ya así, ¿no? Y estos se llaman cuentos de camino justamente por eso, porque se supone que estas personas iban caminando hacia Canterbury y en el camino se contaban estos cuentos para no aburrirse. En el caso del Decamerón pasa algo muy parecido. El Decamerón son cuentos medievales también, de gente que sobrevivió a la muerte negra o a la peste y están sentados alrededor de una fogata. Perdón por estos dibujos horribles. Están sentados junto a una fogata y se cuentan sus cuentos y pues así, realmente es como eso. Sí pone un escenario para que estos cuentos sean contables, pero igual, sí tienen relación entre ellos, pero no es como tan
importante, ¿no? Uno de los más conocidos es el de meter al diablo en el infierno. Cosa importante, estos dos señores meten cuentos eróticos, meten cuentos sexuales, meten cuentos vulgares, porque era como se hablaba el pueblo, aunque siempre nos han mostrado como la imagen de este pueblo espantado por la iglesia, la verdad es que realmente no, realmente no. Bueno, ahora vamos a pasar a los cuentos románticos. Aquí ya hay una ruptura más grande todavía con las Mil y una noches. Aquí ponemos a Giovanni Boccaccio con sus cuentos de la peste. Vamos a poner aquí una calaverita. A ver si me sale. Imagínense que es una calavera. Entonces, aquí está los cuentos de la peste de Giovanni, perdón, sí, de Giovanni Boccaccio, perdón. Y estos señores, ya estos dos, los Grimm y Hans Christian Andersen, ya escriben cuentos aislados completamente uno de otro. El único que tiene como continuidad, perdón, es La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen, que son 7 cuentos largos. Y además es como una mini novela, porque realmente son los mismos personajes, es la misma progresión de hechos, es el mismo móvil, o sea, realmente es como una novela corta, pero es el cuento más largo de Hans Christian Andersen. Todos ellos recolectan cuentos de Alemania, bueno, los hermanos Grimm recolectan cuentos de Alemania, entonces no son los únicos cuentos que existen en Europa, pero sí son de los pocos que se preservan de la tradición oral, porque muchos otros escritores pues jamás se voltearon a ver los cuentos y no los rescataron, ¿no? Hans Christian Andersen, sí, muchos de ellos los inventa, pero están muchos evidentemente basados en los cuentos que ya conocían los hermanos Grimm. Son además como de muy de la época. Y tenemos a Edgar Allan Poe, que es este que está aquí, que es una de las personas que revolucionan al cuento, porque Edgar Allan Poe, estos señores, los Grimm y Andersen, todavía tienen sus cuentos gigantes, hay muchos muy largos, pero Edgar Allan Poe empieza a decir que, bueno, el cuento, si no lo lees como de una sentada o si no lo aprecias todo junto sin tener que detenerte, pues entonces pierde su impacto. Él es uno de los primeros que dice esto y empieza a reducir los cuentos a 5 o 4 mil palabras. Consideremos que antes eran de 10,000, ¿no? Entonces reduce mucho el tamaño del cuento y además empieza a meter cuentos que, aunque sí él se considera romántico, bueno, se le ha considerado romántico, es un personaje un tanto raro dentro de esta categoría porque él ya mete mucho la parte intelectual. Entonces muchos de sus cuentos tienen que ver con misterios, tienen que ver con resolver acertijos, cuentos con mucha lógica. Y esto, pues después le da el título de creador del género policíaco, papá de este género, ¿no? Tenemos Latinoamérica como una cosa importante dentro de la literatura. Pasa algo, pues que cambia mucho las cosas. Tenemos varios autores que van a revolucionar o van a cambiar eh, la esencia de los cuentos. Por ejemplo, Borges va a tomar toda esta mitología europea que nos llegó a nosotros pues por la conquista, pero le va a dar varios cambios. Él va a meterse a jugar con cuestiones lógicas, con misterios, con espejos, con laberintos, repeticiones. A él le interesaba mucho el infinito, entonces vamos a encontrar este tema repetido muchísimas veces en su obra y además empieza a jugar con las posibilidades de la literatura. Digamos, no es tan extremo como después lo va a hacer Cortázar, pero Borges sí tiene mucha esta idea de la literatura como juego o ver qué tanto se puede experimentar y que siga siendo un cuento. Cortázar es bueno, por ejemplo, Borges, también, perdón, de la tradición europea, va a tomar muchos mitos. Uno de sus cuentos más conocidos, La Casa de Asterión, va a tomar al Minotauro, que es este hombre toro con cuerpo de hombre, la cabeza de toro y cuerpo de hombre, y lo va a volver el narrador de un cuento en el que él es el protagonista y que dice que va corriendo contra las paredes del laberinto, se estrella y juega a eso, ¿no? Es como un juego muy triste porque siempre está solo, pero él no siente esa soledad como algo pesado. A veces, dice, a veces sí me aburro, pero en general pues creo que mi vida está bien. Entonces vamos a ver cómo cambia el foco o la cámara de Perseo, que es el sujeto que lo mata, va a cambiar, ya no es el héroe y vamos a voltear a ver al monstruo, según Borges, ¿no?
Luego tenemos a Cortázar, que también tiene muchos juegos. Él es sobre todo juegos del lenguaje. Tiene muchas palabras inventadas, muchas palabras que no, a lo mejor no entendemos, pero que en el contexto funcionan. Puede funcionar como adjetivo, como sustantivo. Entonces tiene como este juego. Y además Cortázar es como el que se lleva al extremo estos juegos que inició Borges. Él va a hacer cuentos, por ejemplo, uno que se llama Cortísimo Metraje, lo va a hacer sin verbos, lo hace, o tiene muy poquitos verbos, tiene como 6, pero la imagen es muy clara de lo que está pasando. Este, su novela Rayuela, por ejemplo, también es el juego de a ver qué tanto puedo modificar la estructura básica de una novela para que siga siendo novela. Y tiene otras cosas importantes, como, ok, él juega mucho con la conciencia, por ejemplo, en el Axolotl, juega con la idea de un espectador que está viendo a los ajolotes y que de repente cambia la conciencia de un lado para otro, ¿no? Y por último, tenemos, estos siguen siendo como cuentos muy de Torre de Marfil, ¿no? Ellos siguen como escritor aquí arriba, ¿no? Perdidos y viendo todo el paisaje hacia abajo. Pero Juan Rulfo no es el único, realmente no es el único ni es el primero, pero es de los más conocidos. Es uno de los personajes que dice, bueno, soy un escritor, pero estoy en un contexto, estoy rodeado de personas también. Y resulta que aquí en México, porque él es mexicano, este, una de las cosas principales que hay es el campo y también está la miseria. Entonces, en El Llano en Llamas, los cuentos tienen que ver con cuestiones, eh, pues sí, más de la provincia, más de, pues de los campos, de la gente que trabaja en los campos. Hay uno donde se les ahoga una vaca y era lo único que tenían. Y voltea a ver, digamos, el cuento como una posibilidad de manifestar cuestiones de la cultura. Pues digo, todos lo hicieron de alguna manera, pero algo más cercano a él, pues. Y pues eso. Con esto terminamos la introducción al cuento. Es algo, sé que es muy largo, pero por lo menos nos da una idea de cómo se clasifican los cuentos y las distintas épocas que ha habido. Entonces, con esto terminamos por ahora. Muchísimas gracias. Ya saben, si quieren y pueden, ahí hay el botón de suscribirse para que puedan estar al tanto de lo que voy subiendo. Bueno, próximamente estaré metiendo más cosas de literatura y más de construcción de novelas y estas cosas. Si les interesa la escritura creativa, pues bueno, ahí estaremos viéndonos. Cuídense mucho y muchas gracias.